Skype se lanzó casi una década antes que Zoom, entonces, ¿por qué todos usan Zoom ahora en su lugar? Antes de que la pandemia cerrara el mundo, Skype tenía la mayor participación en el mercado de videollamadas. Así que cuando las empresas, amigos y familias no tuvieron más opción que interactuar entre sí a través de sus pantallas, Skype estaba listo para experimentar el tipo de crecimiento con el que otras compañías solo pueden soñar. Pero eso no sucedió. En cambio, Zoom pareció surgir de la nada y apoderarse de la industria en lo que pareció ser un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo el fundador de Zoom, que llegó hasta Estados Unidos sin saber inglés, superó a Microsoft y creó la plataforma de videollamadas líder mundial? ¿Y cómo el deseo de un joven de ver a su novia se convirtió en una empresa valuada en miles de millones de dólares? Esta es la increíble historia de amor que cambió al mundo. Esta es la inspiradora historia real de Zoom. Eric Yuan nació en China en 1970. Desde niño, Eric mostró instintos emprendedores ideando planes para recaudar dinero para su familia. Por ejemplo, en cuarto grado, Eric descubrió que la planta de reciclaje local pagaba por chatarra, así que empezó a recolectar restos de metal de las obras de construcción para poder venderlos. Sin embargo, había un problema. La planta solo aceptaba metales como el cobre y era difícil separarlo de la madera y otros materiales. Así que Eric tuvo la idea de prenderle fuego a los restos, esperando quemar todo excepto el metal que necesitaba. Sin embargo, sabía que se metería en problemas por encender un fuego, así que llevó su montón de restos al viejo gallinero de su vecino para que sus padres no lo vieran hacerlo. Sin embargo, cuando prendió fuego a los restos, las llamas rápidamente se extendieron al piso de madera debajo de él. Antes de que Eric reaccionara, las paredes y el techo del gallinero ya estaban en llamas. El corazón de Eric latía rápido mientras huía y veía el fuego consumir el gallinero, pero el incendio siguió avanzando. Creció sin control, creando un infierno que casi alcanzaba las casas vecinas. Afortunadamente, un equipo de bomberos llegó para apagarlo, pero los padres de Eric estaban furiosos. Eric, que creció en una familia unida, estaba devastado por decepcionarlos, ya que solo intentaba recaudar dinero para apoyarlos. Al llegar a la adolescencia, Eric se sentía confundido sobre su propósito. Pidió consejo a su padre, quien le recomendó trabajar duro, ser humilde y esperar respuestas. Una noche, Eric tomó un periódico de su padre y leyó sobre una empresa de tecnología emergente en Estados Unidos. Eric estaba fascinado. Por primera vez halló algo que le interesaba de verdad. Eric leyó muchas historias en los periódicos de su padre y revistas locales sobre Silicon Valley, donde Microsoft y Apple recién comenzaban a destacar con su tecnología. Eric sabía que algo increíble pasaba y quería ser parte de ello. De hecho, Eric fantaseaba con que algún día iniciaría su propia empresa de tecnología, justo como las personas sobre las que leía. Eso ocurría lejos. En China, la revolución tecnológica aún no despegaba. Al terminar la escuela, Eric ingresó a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong para estudiar matemáticas aplicadas y ciencias de la computación. Así pudo estar cerca de su familia y aprender directamente sobre los avances tecnológicos más recientes. En 1987, Eric estudiaba primer año y salía con Sherry. Aunque jóvenes, él estaba muy enamorado de ella. Sin embargo, había un problema. Sherry vivía en otra ciudad, a 10 horas en tren sin trenes directos para visitarla. Así que Eric tenía que cambiar de tren varias veces para llegar a verla, y los trenes a menudo estaban tan llenos que pasaba todo el viaje de pie, hombro con otros pasajeros. Estos viajes eran muy incómodos, con malos olores, ruidos y pasajeros irritantes. Incapaz de dormir en uno de estos trenes llenos de gente, pasó todo el viaje soñando con que algún día podría ver a Sherry más fácilmente y con más frecuencia, ya que solo podía verla un par de veces al año. Pensó, ¿y si tuviera un dispositivo inteligente para verla e interactuar con ella desde cualquier lugar con solo presionar unos botones? La mente hiperactiva de Eric pensaba en eso todos los días, pero aún no sabía cómo hacerlo realidad. Aunque estaban lejos, Eric sabía que ella era la indicada y se casaron a los 22 años. Tras graduarse de la universidad, Eric creó una empresa de tecnología en Pekín enfocada en programación y desarrollo de software. No era la empresa tipo Silicon Valley que soñaba dirigir, pero era un inicio. En 1994 todo cambió. Eric fue a una conferencia en Japón donde Bill Gates dio un discurso. Microsoft aún no lanzaba Internet Explorer, pero Gates centró su discurso en el futuro de Internet.
especuló sobre el uso de Internet para ideas revolucionarias como redes sociales y videollamadas. De pronto, algo en la mente de Eric hizo clic. Esta tecnología de Internet haría realidad el sueño de Eric de ver a su esposa al instante con solo presionar un botón. El problema era que en China todavía no muchas personas usaban Internet. Pero Eric sabía que si de alguna manera lograba llegar a Estados Unidos, al epicentro del auge tecnológico en Silicon Valley, tal vez ahí podría aprender cómo lograr su sueño. Si no hubiera sido por ese discurso de Bill Gates, es muy posible que Eric hubiera tomado un camino muy diferente. Motivado por su ídolo de la infancia y una meta clara, Eric decidió irse a Estados Unidos. Con sus amplias calificaciones y habilidades de programación, pensó que sería fácil entrar a Estados Unidos. Pero Eric no podría haber estado más equivocado. Apenas podía hablar inglés, Eric solicitó su primera visa para trabajar en Estados Unidos. Cuando le pidieron una tarjeta en inglés, Eric tradujo mal su puesto y se puso como consultor. La oficina de inmigración negó la entrada a Eric por ser contratista de medio tiempo. Eric pronto volvió a solicitar, pero fue rechazado de nuevo. Así que volvió a aplicar y otra vez, pero cada vez lo rechazaban. Tras 8 rechazos, decidió intentar algo diferente. Afortunadamente tenía una amiga cuyo esposo era cofundador de Webex, una empresa de tecnología especializada en llamadas telefónicas por internet para conferencias de negocios. Por su dedicación y habilidades, Webex patrocinó el 9º intento de visa de Eric. No les importaba que casi no hablara inglés, solo que supiera programar. La visa de Eric fue aprobada y en 1997, tras casi 2 años de intentos, se mudó a Silicon Valley para unirse a Webex como uno de sus primeros 10 ingenieros. Dejar a su familia y su startup fue muy difícil para Eric, pero sabía que debía hacerlo. Sin embargo, Eric pronto notó que la transición no sería tan fácil como esperaba. Debería aprender rápido un idioma y cultura nuevos, además de enfrentar el reto de hacer amigos sin saber bien inglés. La comunicación siguió siendo un problema para Eric. Aunque aprendió el idioma tan rápido como pudo, aún se encontraba incapaz de participar en las conversaciones con sus colegas, sintiéndose a menudo marginado y pasado por alto como resultado. Así que decidió seguir el consejo de su padre y enfocarse en lo único que sabía que podía hacer, trabajar duro. Eric trabajó sin descanso y se hizo famoso por programar de noche. Y a medida que las habilidades lingüísticas de Eric crecían, sus méritos rápidamente se hicieron evidentes para sus colegas en Webex. Eric era trabajador, optimista y sorprendentemente honesto. Y como resultado, no pasó mucho tiempo antes de que lo ascendieran a jefe de todo el equipo de ingeniería. Tras la salida de Webex a la bolsa en 2000, Eric se sentía emocionado por el logro, aunque fue una victoria agridulce. Él había venido a Estados Unidos con la intención de construir su propia empresa, ese siempre fue su sueño. Aunque se alegró por el éxito de Webex, se prometió que algún día sería su propia empresa la que saldría a la bolsa. Pero antes de que Eric lo pensara, una tragedia hizo su trabajo más difícil que nunca. Tras el 11 de septiembre, el miedo y la paranoia dominaron al mundo. Muchas empresas no querían enviar a sus empleados a otros países a menos que fuera absolutamente necesario. Esto significó que la demanda del software de Webex aumentó drásticamente, ya que permitía a las empresas realizar reuniones virtuales de audio a bajo costo. Pero Eric se dio cuenta de que esta era una oportunidad para ayudar a impulsar Webex en la dirección que siempre había querido: las videollamadas. Así que en 2003, usando el código en el que Eric fue fundamental para desarrollar, Webex lanzó sus primeras funciones de videollamadas. Así se volvieron de los primeros productos de videoconferencia en el mercado. Eric finalmente había hecho realidad la idea que tuvo en el tren hace tantos años, aunque no era exactamente como él lo había imaginado. Debido a que la plataforma de Webex había sido construida originalmente para llamadas de audio, el producto de video que agregaron en realidad no era tan bueno. Eric sabía que sus videollamadas mejorarían mucho si comenzaban desde cero, pero antes de que siquiera pudiera hablar de esto con alguien, Webex fue vendida a Cisco. Tras ser adquirida por una de las mayores empresas tecnológicas, la cultura de Webex cambió drásticamente. Eric fue llevado al límite cuando él y los otros empleados originales de Webex fueron despedidos e ignorados. Él se frustró mucho por la falta de interés de los nuevos dueños en innovar y su mal servicio al cliente. Eric solía reunirse con clientes que siempre tenían problemas y quejas sobre su servicio. Los clientes decían que el software tardaba en iniciar, el video se retrasaba y, con muchas personas en una llamada, el audio y video fallaban. También exigían nuevas funciones como compartir pantalla. Eric intentó solucionar los problemas, pero la nueva administración lo ignoró.
Sus jefes no mostraron interés. Estaban mucho más preocupados por el lado financiero de la empresa que por el lado de los clientes. Y como no había una mejor solución en el mercado, Webex estaba yendo muy bien financieramente, así que no veían ninguna razón para cambiar las cosas. Ahora Eric también apreciaba el dinero, por supuesto, y para este momento ya tenía un salario de 6 cifras. No podía evitar sentir que todo lo que hacía traicionaba sus principios y su sueño original. Durante años, Eric se despertaba cada mañana sintiéndose miserable. Temía ir a la oficina y tener reunión tras reunión donde sus clientes le decían lo mal que era su servicio, especialmente porque no podía hacer nada al respecto, lo que lo hacía sentir avergonzado y apenado. Y luego, cuando Eric estaba en su peor momento, recibió otro golpe devastador. En 2010 el padre de Eric falleció trágicamente. Eric tenía una relación cercana con su papá y lo llamaba seguido por consejos y opinión. Ahora había perdido a alguien muy importante y con todo lo que pasaba, Eric se sentía más perdido y deprimido que nunca. Esa infelicidad llevó a Eric a una revelación. Su propósito y sentido en la vida era hacer felices a los demás. Él era feliz al hacer felices a su familia, esposa y cliente. Eric dijo: cuando era joven no tenía idea del propósito de la vida, pero me he dado cuenta de que el propósito de la vida es buscar la felicidad. La felicidad sostenible viene de hacer felices a los demás, pero para lograr eso necesitaba que algo cambiara. O iba a lograr que la empresa lo escuchara o iba a tener que hacer algo drástico. Así que fue con sus jefes y les propuso una idea, una plataforma completamente nueva creada específicamente para videollamadas. Un concepto alternativo y amigable para teléfonos inteligentes que estaba seguro de que a sus clientes insatisfechos les encantaría. El enfoque sería la facilidad de uso y funciones amigables. Sería en la nube, sin descargas ni registro. Con solo un clic podrías entrar a una reunión y, por sus mejores bases, tendrías una conexión estable y confiable sin importar la calidad del internet. Era lo que sus clientes pedían, pero los jefes de Cisco no estuvieron de acuerdo y rechazaron la propuesta de Eric. Para hacer lo que Eric sugería, necesitarían crear una plataforma nueva, no solo actualizar su software. No valdría la pena su tiempo ni dinero, sobre todo si ya veían el mercado saturado. Ya estaban teniendo dificultades para competir con empresas como Skype para clientes empresariales, y productos más nuevos como FaceTime y Google Hangouts ya estaban atendiendo al mercado de usuarios domésticos. Creían que no había demanda para la plataforma fácil de Eric, pero él sabía que siempre se equivocaban. Si no hubiera demanda, ¿por qué sus clientes la pedirían? Esto dejó a Eric con dos opciones. O seguía trabajando en su seguro empleo de 6 cifras, supervisando el software que sabía que no era lo suficientemente bueno, o arriesgaba todo para fundar su propia empresa rival sin respaldo ni apoyo, supervisando un software en el que realmente creía. Eric ya no podía pedir consejo a su padre y, para Sherry, la única opción era seguir en su trabajo actual. No podía solo dejarlo todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo él? Se arriesgó. En 2011 renunció a su empleo tras 14 años dejando su sueldo seguro de 6 cifras. Eric planeaba crear un competidor del software que él había desarrollado. Eric estaba solo y sabía que su nueva empresa requeriría mucho dinero para iniciar. Por suerte, había construido una enorme lista de contactos durante sus años en Webex, así que pensó que conseguir inversión no debería ser demasiado difícil. Eric presentó su idea a todos los capitalistas de riesgo que conocía, y todos y cada uno de ellos le dieron exactamente la misma respuesta: no. Ninguno de ellos estaba interesado en invertir en otra plataforma de videollamadas más. Al igual que sus antiguos jefes, decían que Skype, respaldado por Microsoft, Google Hangouts, FaceTime y la propia Cisco, ya eran grandes competidores en ese ámbito, y realmente no podían entender por qué la propuesta de Eric era diferente a los productos que ya existían. Le dijeron que simplemente no era una buena idea. De vuelta de su última reunión, Eric estaba deprimido y asustado. Renunció a todo por su sueño. Pero tal vez fue un terrible error. Pero algo dentro de Eric le decía que no era así. Él demostraría a los capitalistas de riesgo que estaban equivocados. Al volver a su computadora, puso como protector de pantalla: "Estás equivocado". Los capitalistas de riesgo no creyeron en Eric, pero quienes lo conocían sí. El apoyo vino de amigos de Silicon Valley. El primer inversionista en el negocio de Eric fue un ex ejecutivo de Cisco. Aunque no se conocían, el inversionista había oído cosas tan buenas de Eric por ex colegas que sintió que valía la pena apostar por él. Con la llegada del inversionista hubo más dinero y los amigos de Eric también ayudaron.
Gracias a amigos e inversionistas, Eric reunió el dinero para pagar a Cusa ingenieros y desarrollar el software de su empresa, inicialmente llamada SASPI. Eric no estaba contento con la elección del nombre, pero le costaba pensar en uno que le gustara más, pero eso no importaba en ese momento. Eric, ciudadano estadounidense, recién fundó una empresa en Silicon Valley. Por fin llegó el momento que había soñado desde adolescente. Y en su mente, la misión de su empresa era simple: crear un mejor producto. Él quería crear algo que fuera intuitivo, que no requiriera descargar nada ni crear una cuenta para usarlo, que no tuviera nada que instalar, nada a lo que inscribirse, que pudiera funcionar en Macs, PCs, iPhones, Androids, en cualquier cosa. Podrías simplemente enviar un enlace, hacer clic en él y estar instantáneamente en la reunión. Iba a ser sencillo, iba a ser estable sin importar la calidad de tu internet. Su objetivo era hacer felices a sus usuarios. Eric confiaba en que, al enfocarse en sus clientes, aunque tomara mucho, saldrían adelante. Y no solo ellos. Eric no quería repetir el error de Cisco ni temer ir a trabajar. Tampoco deseaba que sus empleados lo sintieran. Eric notó en sus 4 años en Cisco que si los empleados no estaban contentos, su trabajo empeoraba. Así que Eric decidió que por encima de todo, este nuevo propósito en su vida, la felicidad, iba a ser la fuerza impulsora detrás de su empresa. Hacer feliz al cliente, hacer felices a los empleados y hacerse feliz a sí mismo. Aunque la idea de Eric era sencilla, no era fácil y necesitaría a los mejores ingenieros. La buena noticia es que muchos de los ingenieros talentosos de su antigua empresa, Webex, sentían lo mismo que Eric, creían en su visión y varios pidieron unirse. La mala noticia era que contratar a todos estos ingenieros calificados significaba que Eric no tenía dinero para gastar en otros departamentos como ventas y mercadotecnia. Pero para Eric, lograr que el software fuera perfecto era más importante que cualquier otra cosa. Él creía que si el producto era lo suficientemente bueno, se vendería solo. En 2012, meses antes de lanzar su software de videoconferencias, Eric aún odiaba el nombre SASPI. Pidió a los empleados proponer nombres diarios, pero ninguno funcionó. Como último recurso, pidió a su primer inversionista ayuda para encontrar un nuevo nombre. Cuando Eric escuchó su respuesta, supo que era exactamente lo que había estado esperando: Zoom. Tras cambiar el nombre a Zoom, Eric y su equipo lanzaron la primera beta sin una estrategia de lanzamiento. Estaban seguros de que su producto era lo suficientemente diferente como para destacar, pero no tenían idea de cómo lograr que la gente realmente lo encontrara. Convencieron a Walt Mossberg, uno de los críticos de tecnología más importantes del Wall Street Journal, de reunirse con ellos. Si podían demostrarle Zoom y le gustaba, una buena reseña podría ayudar a que su nuevo software obtuviera la publicidad que necesitaba. Por supuesto, una mala reseña podría acabar con sus productos antes de que siquiera comenzaran realmente. Al llegar a la reunión con Walt, descubrieron que su oficina no tenía Wi-Fi disponible. ¿Cómo se supone que van a mostrar su producto completamente basado en la nube sin internet? Afortunadamente, Walt pudo compartirles internet desde su teléfono. Curiosamente, demostrar la estabilidad de su videoconferencia con una conexión telefónica débil resultó beneficioso para ellos. Walt probó Zoom durante semanas y escribió una reseña muy positiva. Las palabras de Walt presentaron Zoom al mundo, logrando que 50,000 personas descargaran el software el día de su reseña. Durante todo este tiempo, Zoom no tenía otras sucursales en la empresa. Eric y su equipo de ingenieros tuvieron que encargarse de cerrar ventas, realizar control de calidad y llevar a cabo cualquier actividad de marketing ellos mismos. De hecho, Eric personalmente enviaba un correo electrónico a cada cliente que cancelaba su suscripción con Zoom, tratando de averiguar qué podía mejorar para lograr que se quedaran. Un cliente respondió al correo de Eric acusando a la empresa de mentir, al fingir que era del director general. Excepto que, en realidad, sí era del director general. Cuando Eric intentó explicarle esto al cliente, aún así se negó a creer que realmente era él, así que Eric le ofreció hacer una videollamada por Zoom para demostrárselo. Aunque era inusual que el director general enviara correos a todos los clientes para obtener su opinión, Eric sabía que si seguía hablando con los clientes, podría entender exactamente lo que necesitaban. Dirigiéndose a clientes empresariales, Eric esperaba robar la base de clientes insatisfechos de Webex que ya sabía que existía y tenía la idea perfecta para lograrlo. Eric, a diferencia de la competencia, ofreció una versión premium de Zoom. Permitía llamadas de 40 minutos y hasta 100 participantes gratis. Él esperaba que esto hiciera que las empresas al menos probaran Zoom, ya que no tenían nada que perder. Y una vez que lo probaran, estaba seguro de que verían lo mucho mejor que era y se suscribirían a una membresía de pago, la cual también era más barata que la que ofrecía la competencia. Para sorpresa del sector, el plan de Eric funcionó. Antes las empresas pagaban por Skype o Webex, pero ahora solo envían un enlace de Zoom
y entran a la llamada sin cuenta ni descarga. A medida que los empleados de grandes empresas empezaron a usar Zoom, sus jefes pronto se dieron cuenta de que era mucho mejor que sus competidores y se cambiaron. La apuesta de Eric de enfocarse exclusivamente en funciones amigables para el cliente había dado enormes resultados. En poco tiempo, la mayor parte de Silicon Valley estaba usando Zoom y se convirtió en un jugador importante en el mercado de videoconferencias empresarial. Tras lanzar su versión alfa en 2013 para mayo, la empresa tenía 1 millón de clientes y valía $25 millones. Sin embargo, en ese momento seguían lejos del líder Skype, adquirido por Microsoft por $8.5 mil millones. Microsoft integró Skype en todos sus productos dándole un gran impulso. Así, durante el resto de la década de 2010, Skype mantuvo el mayor número de usuarios mensuales y la mayor cuota de mercado, siendo rivalizado de cerca por Google Hangouts y otros servicios como Cisco Webex. Pero Eric sabía que si seguía escuchando directamente la retroalimentación de los clientes y se mantenía completamente enfocado en mejorar el software, Zoom seguiría ganando terreno en su cuota de mercado. Y efectivamente, a medida que Zoom se hacía cada vez más grande, Eric pudo conseguir inversiones más grandes para reinvertir en un mayor crecimiento. Para 2019, Zoom había pasado de ser una pequeña startup a un negocio sumamente rentable con ingresos de más de $300 millones. Después de mudarse de su pequeña oficina, Eric ahora tenía 1,700 empleados en varios equipos en la empresa. Finalmente tenía departamentos reales de marketing y ventas. Con la empresa rentable, Eric por fin pudo cumplir la meta prometida 10 años atrás. Podía hacer pública su empresa y convertirse en una historia de éxito en una revista que inspirara a la próxima generación. Y así, Zoom fue listado en el Nasdaq. Y cuando el mercado de valores abrió esa mañana, Eric tenía a su esposa y a sus 3 hijos a su lado mientras tocaba la campana de apertura para el día de operaciones. Al terminar su primer día en el mercado, el precio de Zoom subió 72%, valorando la empresa en $15.9 mil millones. Y en solo un mes, Zoom tenía una capitalización de mercado de $42 mil millones. Eric se volvió multimillonario y muchos de sus 1,700 empleados también se hicieron millonarios rápidamente. Pero también significó algo más para Eric. Finalmente pudo quitar el protector de pantalla que decía, "Estás equivocado". Su sueño se había hecho realidad y su empresa había tomado una parte formidable de la cuota de mercado de usuarios empresariales. En diciembre de 2019, la empresa tenía 10 millones de usuarios mensuales. Aunque suena impresionante, Microsoft dijo que Skype tenía casi 300 millones de usuarios mensuales en ese momento. Así que, aunque Zoom estaba creciendo, parecía que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera rivalizar con sus mayores competidores. Ese mismo año, al alcanzar un valor de miles de millones, se reveló que Zoom instalaba servidores ocultos en computadoras. Estos servidores estaban destinados a hacer que fuera más rápido usar Zoom en tu navegador. Resultó que tenían una vulnerabilidad de seguridad importante. Con estos servidores terceros, pueden iniciar una videollamada de Zoom y activar la cámara web de otra persona automáticamente. El problema fue tan grave que, aunque se corrigió, Apple eliminó los servidores de Zoom de sus productos mediante una actualización. Afortunadamente, Eric y su equipo pudieron solucionar el problema rápidamente, pero Eric estaba trabajando más duro y durante más horas que nunca, y odiaba que eso significara mucho menos tiempo con su esposa e hijos. Tomó la mayoría de sus reuniones por Zoom para pasar más tiempo con ellos, pero la carga de trabajo empezó a afectar a Eric. Unos meses después del incidente, a inicios de 2020, ocurrió algo aún más inesperado. Algo que cambiaría el rumbo de Zoom para siempre. A principios de 2020, la mayor parte del mundo fue puesta en confinamiento global cuando la pandemia de COVID-19 se apoderó de todo. De repente, miles de millones de personas no tuvieron más opción que trabajar desde casa, necesitando herramientas de videoconferencia para hacerlo. No solo eso, sino que las personas estaban aisladas de sus seres queridos, así que las videollamadas se convirtieron en la única manera de verse. Aunque Zoom era popular en empresas, muchos usuarios en casa no lo conocían. Skype había sido el líder del mercado hasta la pandemia. Entonces, ¿por qué el público en general decidió cambiarse a Zoom? Bueno, aunque alguna vez fue innovador, Skype no logró actualizar ni mejorar sus servicios a lo largo de los años. Fue diseñado para llamadas de audio y luego se añadió video como Webex. Su software no estaba diseñado para videollamadas confiables, causando problemas de conexión y estabilidad, mientras que Zoom fue creado para video desde el inicio. Además, después de que Microsoft compró Skype,
le dieron mucha más prioridad a su nuevo software de Teams para clientes empresariales, y por eso Skype realmente no recibió el desarrollo que necesitaba. En su lugar agregaron funciones y cosas innecesarias que nadie realmente quería, y esto resultó en que se necesitaran muchísimas actualizaciones. A menudo, justo antes de que fueras a hacer una llamada por Skype, Skype simplemente empezaba a actualizarse automáticamente, lo que a veces también traía nuevos errores, ya que el software definitivamente tenía muchos fallos y problemas. Sin contar las malas decisiones de diseño que confundían y molestaban a los usuarios. En resumen, no parecía que Skype hubiera escuchado tanto a sus clientes, ya que la experiencia de usar Skype simplemente no era tan fluida ni tan bien diseñada. En comparación, Zoom había estado perfeccionando su plataforma silenciosamente. Zoom siempre se enfocó solo en videollamadas, a diferencia de Microsoft, Google, Facebook o Apple. No necesitaba versiones para navegadores o dispositivos distintos y usaba pocos datos. Esto implicaba que la plataforma permitiría videollamadas de calidad, incluso con mala conexión. Zoom permitía usarse sin descargar o registrarse y también grabar reuniones si lo deseabas. Y permitía a los usuarios iniciar sesión con su cuenta de Google o Facebook, haciendo que el proceso de registro fuera mucho más rápido. Así que cuando llegó la pandemia y hasta quienes no eran muy buenos con las computadoras necesitaban usar software de videollamadas, Zoom se convirtió en la opción obvia. Era fácil de usar, solo enviabas un enlace y cualquiera podía unirse con un clic. Con Zoom, escuelas, hospitales y empresas hacían videollamadas masivas gratis, algo único en ese momento. Y así, cuando llegó el momento de que todo el mundo eligiera una plataforma, casi unánimemente adoptaron Zoom, que era más fácil y amigable para el usuario. Si organizas una reunión, preferirías que la gente solo haga clic en un enlace y se una fácilmente sin cuenta ni experiencia técnica. La belleza de la decisión de Eric es enfocarse en hacer el mejor producto y resolver problemas de clientes. Porque si prefieren tu solución, se la van a contar a otras personas gratis, así que obtienes este crecimiento compuesto gracias al boca a boca. Como resultado de todo esto, Zoom creció a un ritmo increíble durante la pandemia. En marzo de 2020, Zoom pasó de 56,000 a más de 2 millones de descargas diarias, rompiendo récords en la tienda de aplicación. Para fin de año ya había capturado casi el 50% del mercado de videollamadas. Sin embargo, Zoom no había planeado ni esperado este cambio repentino. Eric creó Zoom para negocios, pero pronto se usaba para casi cualquier cosa. Por Zoom se hicieron noches de películas, concursos, consultas médicas, entrevistas, terapias, juntas de iglesia, películas de terror y hasta bodas. Zoom no estaba listo para la adopción masiva de su software, lo que pronto causó problemas graves que amenazaron con destruir lo que Eric había construido. Zoom de repente se había convertido en una parte central de la experiencia de la pandemia para millones de personas en todo el mundo. Este auge inesperado causó interrupciones, obligando a Zoom a mejorar sus instalaciones en tiempo real para atender la demanda. Esto fue muy estresante para Eric. Millones querían usar su producto, pero no podían por las interrupciones. Y lamentablemente para Eric, los problemas para Zoom apenas comenzaban. Pronto surgió un problema con participantes inesperados que se unían a las reuniones y mostraban imágenes o comentarios inapropiados. Esto se llamó Zoom Bombing y era un gran problema porque muchas escuelas usaban el software. Algunos hackeaban reuniones para gritar insultos raciales, mostrar material gráfico en clases e interrumpir sesiones de alcohólicos anónimos, buscando provocar y exponer a personas en recuperación. Además, cuando el software se popularizó, Zoom fue acusado de graves problemas de seguridad. Desde afirmar que su aplicación tenía cifrado de extremo a extremo cuando no era cierto, hasta problemas en el código de la aplicación que dejaban espacio para ataques de virus y acceso a la ubicación de los usuarios. Como resultado, el fiscal general del estado de Nueva York inició una investigación sobre la empresa, lo que finalmente los obligó a pagar $86 millones en un acuerdo. Esto fue un gran golpe para Eric y la reputación de Zoom. Algunas empresas e instituciones, como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Google y el gobierno canadiense, prohibieron totalmente Zoom. Cuando surgieron graves problemas de seguridad, el equipo de Zoom se vio abrumado. Eric solía disculparse en público y prometer mejoras, pero los artículos negativos sobre su empresa lo afectaron mucho, ya que su objetivo con Zoom era hacer felices a las personas. Aunque su familia estaba con él en casa, se sentía más distante que nunca. A menudo se quedaba en su oficina trabajando hasta tarde, pero Eric no tenía opción. Más usuarios y escrutinio traían más problemas que debían resolverse o todo lo construido se perdería. Así que él y sus ingenieros se enfocaron en hacer que Zoom fuera funcional para su nueva audiencia principal.
obligaron a que todas las reuniones de Zoom tuvieran contraseñas por defecto y reconstruyeron todo su proceso de seguridad, comprando la empresa Keybase para aprovechar su software de encriptación existente. Pero al resolverse un problema, surgía otro. Hubo un caso serio de censura donde uno de los ejecutivos de Zoom en China trabajó con el gobierno chino para prohibir e incluso exponer las identidades de los participantes en reuniones que conmemoraban la masacre de la plaza de Tiananmen. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ejecutivo de varios delitos y Eric lo despidió al enterarse de sus acciones. Pero no importaba si el empleado actuaba solo o si Zoom era estadounidense, la alianza entre Zoom, Eric y el gobierno chino ya existía. Esto llevó a que algunos creyeran que Zoom compartía datos con el gobierno chino, por lo que Eric aclaró y estableció procedimientos estrictos para evitar que datos pasaran por China. A pesar de los titulares de seguridad, Zoom creció rápidamente durante la pandemia. Sus ingresos crecieron de 330 millones en 2019 a más de 4.000 millones en 2022, pero hasta ahora, a pesar de buscar obtener más ingresos que nunca, Zoom está empezando a ver una disminución en sus usuarios y clientes. Esto probablemente se deba a Google Meet, que recientemente se volvió el principal competidor de Zoom. Google Meet ofrece llamadas gratis de más de 40 minutos y ha ido quitando cuota de mercado a Zoom, por lo que su posición no está asegurada. De hecho, Zoom ha tenido que despedir a una parte significativa de su fuerza laboral, y Eric incluso redujo su propio salario en un 98%. Zoom pidió a sus empleados volver a la oficina para mantener la moral de la empresa. A pesar de que Zoom jugó un papel importante en el aumento del trabajo remoto, Eric ha declarado que cree que la interacción en persona entre los empleados es mucho mejor para su felicidad. Eric sigue con grandes aspiraciones de crecer y expandirse a nuevas áreas y tecnologías. Recientemente adquirieron una empresa de traducción con inteligencia artificial. Eric sueña con que todos, desde cualquier dispositivo y lugar, usen Zoom para comunicarse instantáneamente en cualquier idioma. Esto generó controversia porque surgieron artículos señalando que Zoom puede usar tus llamadas o mensajes privados para entrenar su inteligencia artificial con los nuevos términos y condiciones. Zoom lo negó y aceptó que los términos estaban mal redactados, pero por preocupaciones de seguridad y privacidad, afectó su imagen. Pero ya sea que Zoom mantenga su posición como líder del mercado o no, si Eric continúa priorizando la felicidad de los clientes y empleados, estará logrando exactamente lo que se propuso hacer. Eric ideó Zoom en su adolescencia al no poder ver al amor de su vida. Cuando creó Zoom, él ya no tenía ese problema, pero millones de personas sí. Y gracias a Eric, en realidad pudieron verse entre sí. El objetivo de Eric era crear algo que hiciera feliz a la gente, y al proporcionar una forma para que millones interactuaran entre sí cuando el mundo se sentía especialmente oscuro e incierto, no hay duda de que lo logró. Ahora que sabes cómo Zoom superó a Skype, descubre cómo Facebook venció a MySpace. La respuesta probablemente te sorprenda. Haz clic en la miniatura y nos vemos ahí. Saludos.